Yo creo que es un tema que hay que trabajarlo. Y en el último punto, en el último eje, referido a la continuidad de las inversiones, aprovecho para reiterarle una vez más nuestra preocupación al señor primer ministro por ese tema. Lo hemos conversado en privado y se lo vuelvo a decir. Tenemos de verdad visitas de innumerables alcaldes que tienen muchas dificultades porque el alcalde anterior, que ya se iba y ya no le prestó mucho interés al tema, no cumplió con las formalidades de la ley de presupuesto y por ende no hizo las previsiones del caso y simple y llanamente se les ha congelado los recursos o más bien han revertido al Tesoro Público y han paralizado muchísimas obras. Entonces, si estamos hablando de priorizar la continuidad de las inversiones, yo creo que aquí hay que buscar una fórmula. Pensé que hoy día la iba a ver aquí, pero no la he encontrado. Alguna fórmula no sé, de alguna iniciativa legislativa, si es que se requiere que el Congreso lo haga o directamente el Ministerio de Economía, pero alguna forma para que se pueda destrabar esta situación, se les puede entregar los recursos, devolver los recursos y puedan culminar las obras, ¿no? Yo creo que el principio debe ser que cuando una obra esté en ejecución, no debería haber ningún tipo de requisito, ni cortapisa, ni nada que impida que pueda continuar la ejecución de los recursos del presupuesto, ¿no? Entonces, esa es de verdad una preocupación que hay, que yo también quería transmitirle, señor. Sí. Le pido una interrupción sobre el tema del congresista Dávila. Sí. ¿Le concede la interrupción? Sí, claro. Sí, congresista Dávila. Gracias, presidente. Gracias, congresista Román. Sobre el tema de Paltiture, para poder hacer una solicitud, un pedido. Si bien es cierto, presidente, el tema de Paltiture se viene trabajando ya casi 3 años, Premier. En algún momento la PCM tomó las riendas de este proyecto a través del Ministerio de Agricultura, a través del PCI, a través de los mismos gobernadores regionales, cuando estuvieron todavía los gobernadores Juan Luque, Iván Flores de Puno. Ellos pusieron las dos primeras medidas cautelares, pero en ese momento a los gobernadores a veces se les convoca a las comisiones, se les convoca a reuniones quizás de la macrorregión sur. Por ejemplo, hemos tenido el 25 de marzo una reunión que estuvo la ministra Fabiola Muñoz en Moquegua y se le convocó al gobernador de Puno, a Dubiri, y no se presentó. Por lo tanto, Premier, a mí me gustaría que ustedes como PCM retomen el asunto de lo que significa Paltuture y puedan convocar a los gobernadores regionales inmersos, que sería Puno, Arequipa y Moquegua, para de una vez por todas, como dice el congresista Román, es una necesidad pública, es una necesidad nacional. No tenemos por qué botar 282 millones de metros cúbicos de agua al mar y no podemos usarlos, mientras los agricultores en el Valle de Tambo se mueren, digamos, por la falta de este recurso. Por lo tanto, Premier, yo le rogaría, por favor, retomar este tema para que a través de la PCM podamos convocar y coger de una vez este tema para poder darle una solución final. Muchas gracias, congresista. Para que concluya, por favor, sí. Congresista Román. Va a disculpar el primer ministro por intermedio del señor presidente que haya sido un poco insistente en algunos de los pedidos, pero creo que realmente son importantes y que van a ayudar y mucho, creo yo, al tema que usted ha venido a plantearnos hoy día, el del fortalecer este proceso de descentralización. Es con ese afán y no con otro, con el afán más constructivo y positivo con el cual he querido transmitirle estas preocupaciones. Muchas gracias. Agradecemos la participación del congresista Miguel Román. Damos el uso de la palabra a la congresista Nelly Cuadros. Gracias, presidente. A través suyo saludar al primer ministro, al viceministro de Gobernanza Territorial y a todo su equipo que lo acompaña. Es importante, señor presidente, poner en debate en este espacio un tema fundamental, que es la descentralización. La descentralización ha sido un tema recurrente en esta gestión gubernamental, en esta gestión nacional, y lo hemos planteado trayendo a colación
la participación del ex premier, que era un hombre de reconocida trayectoria descentralista, y ha hecho interesantes planteamientos en materia de descentralización. Sin embargo, solamente esto se ha resumido en la dación del decreto Supremo 056, que tiene interesantes planteamientos, 5 ejes fundamentales, que es la integridad y lucha contra la corrupción, el fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, que a ciencia cierta nunca se entendió de qué se trata, ¿no? Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, que tampoco, la verdad, más allá de este planteamiento no hemos tenido mayor notoriedad en el desarrollo de este planteamiento. Desarrollo social y bienestar de la población, que es más retórico, menos objetivo. Y el quinto punto que sí nos interesa, que es la descentralización efectiva para el desarrollo. Presidente, creo que la descentralización, y es importante reconocer que hay una mayor transferencia presupuestal a los gobiernos regionales y locales, pero la descentralización no solamente pasa por la transferencia de recursos, también es importante la transferencia de experiencias, la transferencia de capacidades, la transferencia de tecnología, la transferencia de un gobierno, de una estructura de Estado que, aún siendo con todas sus deficiencias, pero por lo menos todo lo bueno que se ha hecho como gobierno nacional, se debería hacer réplica en las instancias regionales, por lo menos en muchos municipios distritales, provinciales, que ni siquiera cuentan con internet. Para enviar un documento en el CIAF pasa una semana y sabrá Dios cómo ejecutan sus presupuestos. Entonces, la descentralización no solamente es hacer la transferencia del presupuesto, creo que va mucho más allá. Y en ese sentido, presidente, es importante también hablar de la planificación. Creo que a todas luces todo este proceso de interrupción que se generan en los conflictos sociales por diversos temas, el que acabamos de pasar, el paro agrario nacional, es la falta absoluta de planificación. No solamente una planificación al interior del país, donde un gobierno local ejecuta un proyecto de desarrollo productivo, por ejemplo, sacando mención en la región del Cusco, en el BRAE o en la Convención, se hace un proyecto cacao en un distrito, y al costado en el otro distrito se hace el proyecto piña, y al frente en otra provincia se hace otro tipo de proyecto. Entonces los recursos nunca generan un verdadero cambio, no hay una planificación por lo menos intergubernamental. Desde el sector nacional, por ejemplo en agricultura, no hay una interrelación absoluta entre los gobiernos regionales y los gobiernos provinciales ni locales dentro del mismo sector. Es por eso que en el Ministerio de Agricultura tenemos tantas entidades que realmente hacen una incidencia, una participación tan precaria, una superposición de roles, de competencias, de presupuestos, y al final nadie hace nada concreto, y todo eso se estima en grandes recursos. Entonces, eso es importante. Tenemos una institución que es el CEPLAN, pero la verdad es que no hemos entendido bien cuál es su trabajo objetivo, cuál es su propuesta, ¿no? Más allá de la institución de la concertación nacional, el acuerdo nacional, mejor dicho, lo que se quiere lograr como país es porque estamos rumbo al bicentenario, pero no hay una planificación de desarrollo verdadera, que sí le correspondería a la presidencia del Consejo de Ministros hacerlo. Y por esa razón, por esa falta de planificación, presidente, es que tenemos conflictos pues de toda índole al interior del país. Y qué bueno que se haga incidencia, aunque sea narrativamente, aunque sea retóricamente, suena bien por lo menos, el enfoque territorial, porque lo que más tenemos en este país es conflictos territoriales
dentro de los centros poblados, entre distritos de una misma provincia, entre provincias, conflictos territoriales interregionales, como lo ha mencionado el congresista de Arequipa, Román. No se puede ejecutar un megaproyecto porque dos regiones no se entienden. No se puede ejecutar un proyecto porque cuando una provincia ejecuta un proyecto, digamos, de agua potable, que es lo básico, y está en conflicto territorial, la otra provincia lo denuncia y nunca se logra un proyecto que es tan vital como el agua potable o la educación, hacer un colegio. Cosas tan simples por falta de un verdadero enfoque territorial. Qué bueno que se empiece a hablar de este tema, es fundamental. Pero el enfoque territorial no solamente debe quedar en un planteamiento, en un decreto supremo o solamente en la intención. Se tiene que trasladar la planificación y las competencias a todos los niveles de gobierno. Otro tema que me preocupa y quiero trasladarlo también al Premier a través de usted, presidente, es que en muchos lugares, y yo quiero hablar del Cusco, que hay centros poblados que ya merecen ser distritos, porque reúnen ya los requisitos que exige la unidad de territorios de PCM, ¿no? Porque se tiene que hacer una evaluación independiente. Es cierto que hay otros pedidos de distritalización que no reúnen las condiciones, pero cuando hay un distrito que tiene comisaría, tiene centro de salud, tiene un Banco de la Nación, tiene comisaría, yo creo que tiene todo el derecho a independizarse y a gestionar su propio desarrollo. Yo quiero hablar del distrito de Charati, que es el distrito territorialmente más grande del país y el que ha contado con recursos del canon más grandes de nuestro país, ¿no? Y que lamentablemente por una falta de decisión política tanto del gobierno regional y nacional, tenemos alcaldes que están en procesos judiciales. Lamentablemente hemos tenido grandes cantidades de canon, presupuestos que han llegado hasta los 1.000 millones de soles anuales, pero, estimado ministro, es un distrito que no tiene agua potable, es un distrito que no tiene ni siquiera buenas carreteras, y eso pasa, creo, también porque el gobierno nacional, y en este caso Presidencia del Consejo de Ministros, a través de sus unidades de gobernanza territorial, de delimitación territorial, de gestión territorial, puedan hacer la planificación, por lo menos en estos casos especiales, que sí los hay dentro del país. Yo creo que solamente tomar la decisión que lo tomó el presidente Kuczynski, el expresidente, de decir que a partir de hoy no hay más distritalizaciones, creo que esa no es la solución. Por eso le pido que retomemos los procesos de distritalización con más cautela, tal vez ajustándolo a una mirada más técnica de requisitos, tanto sociales, políticos, pero eso se tiene que retomar porque es parte del desarrollo del país. Como en toda familia, un hijo que tiene más capacidades tiene la necesidad de independizarse y de gestionar su propio futuro, su propio presupuesto, su propio destino. Ahí también se genera desarrollo y no cerrarle a rajatabla y que solamente un distrito que no alcanza, no calza sus capacidades a administrar todo el distrito pueda finalmente no abastecer bien sus recursos y finalmente trasladar el mínimo desarrollo, que son cosas simples, el agua potable, la educación y la salud, cosas que necesita la gente en las más recónditas comunidades del país. Eso por ahora, presidente, muchas gracias. Agradecemos la participación de la congresista Nelly Cuadros. Tiene el uso de la palabra el congresista César Segura. Gracias, presidente. Saludar a todos los colegas congresistas, en especial a nuestro premier y a su viceministro de Gobernanza Territorial, así como a todo el equipo. Un gusto de verlos. Presidente, a través suyo al premier,
inició su exposición manifestando algo muy importante, ¿no? Podemos hablar, hablar. Pero en el tema de la coordinación y articulación territorial hay un tema, por ejemplo, de saneamiento. No hay saneamiento en todo sentido, sobre todo en un problema que es a nivel nacional como es el agua y el desagüe. En Ica, por ejemplo, este Congreso apoyó para que a través de la Comisión de Defensa del Consumidor, a través de la acción de los congresistas de la región, para que la OTAS interviniera a la CPS de la región Ica. ¿Por qué? Porque veíamos en la historia que era una caja chica para algunos gobernadores locales. ¿Pero qué ha pasado? En Pisco, en Chincha, el agua tiene en los análisis excremento. En Pisco ingresó un gerente general cuestionado por Contraloría, lo dijimos en voz alta muchas veces, y frenó el tema que con mucha voluntad había hecho el Ministerio de Vivienda para que se proyectaran algunos proyectos que facilitaba el agua a Pisco, a Villa Tupac Amaru, a San Andrés, distritos que estaban con esos problemas. Y hoy por hoy estamos en arbitrajes y no se van a avanzar esos proyectos. Yo no sé quiénes serán los que vayan a hacerlo, pero el tema está que hay un problema ahí. En Ica, si bien es cierto, hubo una inversión muy importante de 100 millones, o sea, estuvo en Azulino, hay agua, hay tema, hay obras que habría que darle una observación. Conozco un poco el tema porque al hacer pozos de agua, Ica es una de las regiones que se abastece a través de este sistema. Los presupuestos están bastante altos, es una observación, no es una acusación, pero debería observarse este tema. Y en Nazca, lo mismo, tuvimos también un gerente cuestionado que apenas se le avisó, obviamente el director ejecutivo tomó cartas en el asunto. ¿Qué quiero decirle con esto? ¿Cómo es que podemos exigirle a su gabinete, Premier, si hace poco han tenido ustedes la obligación de retirar a 2 ministros, uno de Transportes, que por más que seguramente a muchos de repente no les haya gustado porque el señor se sentó bien en su puesto, ¿no? Tuvo que ser retirado por el incendio de un bus en un terminal, que básicamente el problema no era del Ministerio de Transportes, era de la municipalidad, porque el tema de seguridad dentro de una instalación no es del ministerio, es de la municipalidad, pero apabullados por el tema mediático, usted tuvo que ir el ministro. Han retirado un ministro de Vivienda, que no es de mi partido, es de su partido. ¿Y por qué lo retiraron? Porque estaba investigado por haber llamado a un alcalde y decirle, oye, ¿cómo va esta obra? Entonces, ¿qué nos están queriendo decir? ¿Que los ministerios, Premier, a través suyo, presidente, no van a cumplir su rol de rectoría? Eso a mí me preocupa. ¿Y por qué me preocupa? Porque en el gobierno regional anterior, presidente, Premier, tuvimos a un gobernador regional que 2,5 millones de soles destinados para el dengue en Palpa a la raíz del problema del niño costero, se los metió al bolsillo. Y así literal. Porque el decreto supremo 005 decía, se gasta estos 2,5 millones en esto, en 4 puntos específicos. Cuando solicité la información cómo se había gastado, me entregaron las órdenes de trabajo, ventiladores, aires acondicionados, pintura, paredes, etcétera. Fui a cada uno de los centros de salud a saludar a los directores. Oye, ¿cuándo te pintaron la pared? Hace 5 años. ¿Cuándo te arreglaron el aire acondicionado? Hace 3. La Contraloría también ha hecho un informe. Entonces, nos dice el Premier, presidente, que hay que fortalecer el tema de la transparencia anticorrupción. Esas denuncias, como de los anteriores gobernadores regionales, existen, Premier, a través suyo, presidente. Pero tenemos un problema. La Fiscalía en Ica, obviamente es un poder aparte, no avanza. Y ha sido llamado la atención por la Fiscalía Superior de Lima para que, ¿qué pasa con esos expedientes? Entonces, se siente en la ciudadanía un tema de que, oye, aquí todo está, no avanzamos. Y todo el mundo pasa, como se dice, piola. ¿Cómo hacemos para que justamente esa incorporación de las OSI regionales realmente funcione? Porque se sienten atados de manos, o sea, ellos tienen toda la información de estas mafias, que pueden llegar a ser mafias, y no corre, no pasa nada.
No podemos luchar contra la corrupción si no lo hacemos de manera articulada. Y todo en el país. Si no lo hacemos de manera articulada, no podemos sacar el país adelante. En el fortalecimiento de las capacidades, en esta plataforma multiactor para atención al territorio, se menciona servir. Vuelvo al tema de la gobernatura regional anterior. En ese tema estuvo un director regional, que hoy sigue trabajando para el Estado, ya está acá en Lima en su sitio, ¿no? Y tiene denuncias. Cuando hablé con el director en su momento, que no sé si seguirá siendo el mismo, me mencionó un problema que tiene, la falta de seguimiento. Ellos solamente se basan en el informe que les da el presidente o el gobernador regional. Obviamente, coludidos ambos, ¿no? No hay un control por parte de Servir, porque no tienen la estructura y de repente hasta el presupuesto para hacer ese seguimiento a esos profesionales que ellos ponen al sector público en este ejemplo, por ejemplo, a los gobernadores regionales. Entonces ahí tenemos el mismo problema. Hay toda la buena intención, tenemos un marco, tenemos una estructura, pero al final, cuando aterrizamos, las plataformas no funcionan porque no se sienten motivadas para esto, ¿no? Existen estos problemas. Gobernanza territorial, lo ha dicho Nelly Cuadros, hay un problema de límites, y lo conversábamos hace unos años atrás, Premier, a través suyo, presidente, con respecto al problema que tiene Nazca, ¿se acuerda? Y un funcionario del Ministerio de Cultura en ese momento nos hablaba del Google Maps, a mí se me crisparon los pelos, ¿se acuerda? Porque, oye, ¿dónde está el satélite Perusat? ¿Por qué no usa esa herramienta tan importante? Entonces ahí va otra pregunta. ¿Cómo va esa articulación con esta extraordinaria herramienta que tenemos en el espacio? Por si acaso pueden decir aquí muchos, oye, pero ha sido cuestionada, siempre es un tema administrativo. El tema que lo que está de arriba sí sirve y debemos usarlo. Ya hoy día en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología se ha propuesto una ley para que sea de uso obligatorio. También en uno de los temas de coordinación y articulación se hablaba de la educación. He mostrado hasta la saciedad, porque hay bastante material sobre los problemas que tenemos, Premier, a través suyo, presidente, de la infraestructura en los colegios. En Ica, por el calor, los niños vomitan, tienen una serie de problemas porque están en aulas prefabricadas. Ahí, ¿qué quiero decirle? Falta una política de reconstrucción, porque si bien es cierto, el problema que vemos ahora, y lo conversábamos con el Premier Villanueva, muy preocupado por él, porque decía, oye, a mí la gente de reconstrucción me dice que solamente tengo que construir esta parte del colegio y la otra que está mal no, porque eso solamente es de la reconstrucción del año 2017. A eso aterrizo con el tema de una política de reconstrucción, porque ya no hablando de mi región, vamos a un distrito afroperuano en Ancash, que se llama Nepeña el distrito, y tenemos un colegio de varones que tiene aulas prefabricadas del año 70, del terremoto, Premier, del 70. Esas aulas prefabricadas son de madera, pero en ese tiempo no eran maderas lisas o tripés lisos, sino eran tallados, bien bonitos. Y está pintado y repintado. Y así en todo el Perú. Entonces, ¿qué sabor le queda a las ciudadanías? ¿Cuál es la diferencia de este gobierno y de este Congreso y de todas las instituciones del Estado con respecto a las anteriores? No se hace nada, no se avanza nada, todo está centralizado. Eso es un tema que lo veníamos conversando, Premier, a través del presidente, con el anterior Premier, con la intención de poder articular los esfuerzos y buscar ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Tenemos países, y ustedes están trabajando con China, por ejemplo, para el tema de financiamiento y de obras y de traspaso de tecnología, que tanto requiere el país. Y en el tema de reconstrucción, reitero, presidente, a través suyo, al Premier, hay mucho problema también por el funcionario respecto a que todo está cuestionado. Sí, todo está cuestionado, pues somos integrantes del sector público y bueno, pues nos ha tocado pues que todo sea cuestionado. Hay que simplemente estar con la tranquilidad, porque para eso debes estar haciendo las cosas muy bien y dentro del marco legal. Pero tenemos, presidente, Premier, al CIMA, a las instituciones armadas, que podían avanzar con este tema de reconstrucción. Vea usted, el CIMA construyó en el Perú, además de otros países, 270 puentes. Ninguno se movió a raíz del tema del niño costero, ninguno. Sin embargo, cuando va
a postular, a integrarse para poder hacer un puente, tiene todas las observaciones por parte del OCE. Entonces gana el privado. Qué bien, pues no, ganó el privado porque bueno, hay una ventaja del Estado por parte del CIMA. ¿Qué hace el privado? Contrata al CIMA. Entonces hay que observar eso, Premier, a través suyo, presidente, para que de una vez podamos avanzar. Este gobierno puede avanzar y solucionar los problemas. Por ejemplo, otra pregunta que le haría, ¿para cuándo el tren de cercanías? ¿Para cuándo? Es un requerimiento y un avance tecnológico y de movimiento turístico para este sector del norte chico y del sur chico. Importantísimo. ¿Para cuándo? Y si bien es cierto, hay estudios, se está cumpliendo con todos los requisitos, hay países de gobierno a gobierno, por si acaso, no estoy forzando el tema con ningún privado de otro país, de gobierno a gobierno real, fuera de corrupción, que podría hacer esto realidad en el menos tiempo posible. Y me gustaría, de alguna manera, poderles poner este tema que nos permitió ir con otro congresista y con un miembro del Ministerio de Energía y Minas y poderle trasladar a usted las cosas que podría tener en nuestro país a través de su gobierno, del gobierno, y poder avanzar en tantas cosas que requiere el país, Premier. Muchísimas gracias, presidente, por la oportunidad. Agradecemos la participación del congresista César Segura y hasta esta instancia le damos el uso de la palabra al Premier de repente para que adelante, porque para hacerlo un poco más ameno las consultas de los señores congresistas, en lo que usted crea conveniente, Premier, puede adelantar alguna opinión. Muchas gracias, presidente. No está el congresista Román, que nos había hecho... Pero aprovecho de todas maneras para que quede constancia, señor presidente, el congresista Román nos había hecho un pedido hace un tiempo en representación de diversos alcaldes, lo mencionó ahora al terminar su participación, respecto de su preocupación por la reversión de recursos y las obras que quedan paralizadas. Hace ya una buena cantidad de días el Ministerio de Economía y Finanzas envió un oficio a los alcaldes, dándoles, si no estoy equivocado, de plazo hasta el viernes de la semana que pasó, para que presenten sus requerimientos de estos recursos y puedan hacer uso de ellos. Entiendo que una muy buena cantidad de alcaldes ha respondido dentro del plazo y tengo entendido también que es durante esta misma semana que puede salir un decreto supremo para habilitar esos recursos. Creemos que es no solamente importante atender a este pedido, que no solamente ha hecho el congresista Román respecto de su región. Me parece que la congresista Cuadros recordará también cuando estuvimos recientemente en Pichari, que más de un burgomaestre hizo el mismo reclamo. Entonces creo que es una buena oportunidad, señor presidente, decir que hemos respondido, no solamente porque nuestros alcaldes lo necesitan, sino porque responde a esta lógica del tercer eje de esta presentación, en la cual queremos una predictibilidad y continuidad de inversiones. También quisiera responder a una de las inquietudes de la congresista Cuadros respecto de que esta descentralización no debe ser solamente una descentralización de recursos o de facultades administrativas, sino también, menciona ella, y estamos totalmente de acuerdo, también de capacidades. Es por eso que, como mencionamos en la presentación, estamos trabajando en dirección a estas agencias regionales de desarrollo. Estas agencias, aprovecho para recordar lo que mencioné en la presentación, son una alternativa a la otra opción que la OCDE nos recomendaba, que eran las oficinas desconcentradas de PCM. A diferencia de esa otra opción, nos hemos inclinado por las agencias regionales de desarrollo porque permiten que con el acompañamiento del gobierno central, y ahí la transferencia de capacidades, el acompañamiento, dado el caso la transferencia de tecnología, con ese acompañamiento desde el propio territorio en cuestión generemos una agenda de desarrollo. Y también, señor presidente, considero que quizá más de uno de los asistentes en reuniones que hemos tenido previamente, muy probablemente las reuniones con las bancadas, para mencionar algo que ya habíamos adelantado, estamos fortaleciendo esta herramienta que llamamos los GORES ejecutivos, este espacio compartido al más alto nivel político para la articulación. Los estamos en realidad fortaleciendo, no los vamos a reemplazar, sino que vamos a añadir
Señor presidente, como usted sabe, los GORES ejecutivos hasta el momento son estas reuniones entre un gobernador regional y su equipo y un ministro o una ministra y sus propios equipos, de manera solamente sectorial. Entonces lo que tenemos son reuniones en las cuales están presentes todos los gobernadores regionales y se reúnen con sus equipos ministerio por ministerio, de manera solamente sectorial. Atendiendo, señor presidente, a esta óptica, porque no es un capricho, sino que es una consecuencia lógica de este enfoque, atendiendo un enfoque territorial, es que estamos por implementar y esperamos tener antes del 28 de julio 2 GORES ejecutivos bajo esta nueva óptica. Vamos a pasar a unas reuniones en las cuales la reunión sea a nivel macro regional. Es decir, hay una primera instancia de reunión, y aprovecho para mencionarlo por su intermedio, presidente, a la congresista Cuadros, con la participación de ese plan. Primero hay una reunión en la instancia macrorregional. Los gobernadores de una macrorregión determinada se reúnen, habiendo trabajado previamente con sus alcaldes provinciales, quienes canalizarán también pedidos distritales, y con el acompañamiento de ese plan establecen una mirada estratégica de desarrollo a nivel territorial macrorregional.